Imagina un hombre que, en un momento de extrema soledad, recibió una promesa que parecía imposible. Fue llevado por un carro de fuego, dejando atrás un legado que jamás sería olvidado. Pero, ¿qué se esconde detrás de este momento tan misterioso? Existe un secreto escalofriante y revelador que podría cambiarlo todo. Estás a punto de descubrir cómo este secreto no solo impactó su vida, sino que también puede transformar la tuya. Vamos a explorar esta travesía de fe, superación y revelación que toca profundamente nuestras propias dolorosas experiencias y nos lleva a la solución que tanto buscamos. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación transformará la forma en que ves lo imposible. La historia de Elías comienza en un momento de gran oscuridad para el pueblo de Israel. El reino estaba dividido, con el norte cayendo en manos de un rey impío y una reina que traía consigo una influencia maligna. Acab, el rey de Israel, se había casado con Jezabel, una mujer de origen fenicio, que introdujo la adoración a Baal, un dios pagano. Jezabel, con su poder y ambición, guió a Acab por un camino de destrucción, apartando al pueblo de Israel de su verdadero Dios, el Señor. Elías, un hombre simple, sin grandes recursos ni riquezas, vivía en las montañas de Galilea. No era un sacerdote ni un hombre de alto estatus, era solo un profeta, un hombre que escuchaba la voz de Dios y obedecía. Pero la historia de Elías no sería común. Dios lo había elegido para una misión que cambiaría el rumbo de Israel. A medida que el pueblo se alejaba cada vez más de Dios, el Señor llamó a Elías para ser la voz de advertencia, el heraldo de la verdad que hablaría en nombre del Creador. El llamado de Elías no fue algo simple. No tuvo una visión grandiosa ni un ángel brillante ante él. En su lugar, fue un susurro en su corazón, un llamado claro y directo de Dios, que lo hizo salir de su vida tranquila para enfrentar el poder de un rey tirano y una reina maligna. Sabía que su misión sería difícil y que enfrentaría persecuciones, pero aún así obedeció. Elías no dudó. Se levantó e inmediatamente fue al palacio del rey Acab. Y aquí comienza la parte más dramática de su historia. Al presentarse ante el rey, Elías no trajo palabras suaves ni promesas de prosperidad. En su lugar, trajo un mensaje duro y directo. Tan cierto como vive el Señor, el Dios de Israel, delante de quien estoy, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, excepto por mi palabra. Este fue un acto de valentía y audacia. Al desafiar a Acab, Elías no solo desafiaba al rey, sino al mismo sistema religioso de Israel, que había sido corrompido por la adoración a Baal. Baal, considerado el dios de la lluvia y las cosechas, era venerado por Jezabel y sus seguidores. Al declarar la sequía, Elías estaba confrontando directamente el poder de Baal y afirmando que solo el Dios de Israel tenía el control sobre la naturaleza y los destinos de la tierra. Acab, furioso, no sabía qué hacer con Elías. Como cualquier hombre de poder, no quería ser desafiado en su autoridad. Pero Elías no estaba allí para agradar ni conquistar la simpatía del rey. Sabía que su misión era obedecer a Dios, y su obediencia era mayor que cualquier amenaza. Después de esta declaración audaz, Elías fue instruido por Dios a esconderse. El Señor lo guió al arroyo de Kerit, donde podría refugiarse y ser sustentado. Dios hizo algo extraordinario en ese momento. Envió cuervos para llevarle pan y carne, y él bebió del agua del arroyo. Incluso en un escenario de sequía y desolación, Dios proveyó milagrosamente para el profeta. Pero la historia de Elías no terminó allí. Él permaneció en contacto constante con el Señor, siempre listo para escuchar sus instrucciones. Cada paso de su viaje fue guiado por la mano de Dios, y Elías, a pesar de ser un hombre común, se convirtió en un instrumento poderoso en las manos del Todopoderoso. Este fue solo el comienzo del viaje de Elías, pero su llamado ya estaba claro, no era un hombre cualquiera, era la voz de Dios, elegido para confrontar el mal y devolver al pueblo de Israel a su verdadero Señor. Imagina, por un momento, el escenario. Elías, un hombre simple pero completamente dedicado a Dios, estaba en oración. No era un profeta común, sino uno elegido para llevar mensajes directos de Dios al pueblo. Era alguien que ya había enfrentado momentos difíciles y desafiantes en su caminar con el Señor. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, y los reyes que gobernaban estaban, en su mayoría, corrompidos e idólatras.
Elías sabía que Dios estaba a punto de actuar para traer al pueblo de regreso a la realidad de su soberanía y poder. En un momento de intimidad con el Señor, algo extraordinario sucedió. Dios habló a Elías, una palabra que resonaría por toda la nación de Israel. Le dijo: «Ve al rey Acab y dile que, por sus pecados y la idolatría de Israel, no habrá rocío ni lluvia hasta que yo lo diga». Este no era solo un pronóstico del tiempo, sino una profecía de juicio inminente, algo que cambiaría la vida de todos en Israel. Lo que Dios estaba anunciando no era solo una sequía temporal, sino una terrible hambruna que azotaría la tierra, trayendo sufrimiento y escasez. Elías, con valentía y fe, siguió la instrucción de Dios sin dudar. Se levantó, fue al rey Acab, quien, a su vez, era conocido por su corazón endurecido y su constante rebelión contra el Señor. El rey Acab estaba rodeado de religiones falsas, adorando dioses paganos, y el pueblo había sido desviado del camino de Dios por su liderazgo. Cuando Elías llegó ante el rey, no tuvo miedo. Con autoridad divina, proclamó: «Así dice el Señor, no habrá rocío ni lluvia sobre la tierra, excepto por mi palabra». Estas palabras resonaron en el palacio de Acab como un trueno. El rey se sorprendió, tal vez incluso se enfureció, pero el poder de Dios estaba en cada palabra pronunciada por Elías. La profecía se cumpliría, sin importar la reacción del rey o el desespero del pueblo. Dios, el creador del cielo y de la tierra, había determinado que la tierra pasaría por una sequía sin precedentes. Y lo más asombroso es que, tan pronto como Elías pronunció estas palabras, la tierra comenzó a dar señales de lo que estaba por venir. El clima empezó a cambiar, el aire se volvió más seco y las primeras hojas de los árboles comenzaron a marchitarse. Poco a poco, los ríos, que antes eran abundantes, empezaron a encogerse, y los manantiales se secaron. Israel estaba ahora a merced del juicio divino. Pero Dios no dejó a Elías desamparado. Él, que era un hombre de fe, sabía que el Señor no lo dejaría solo en medio de esta crisis. Y, como veremos a continuación, Dios cuidaría de Elías de manera sobrenatural, demostrando su poder y fidelidad. Elías era un hombre de fe inquebrantable, un profeta enviado por Dios para hablar al pueblo de Israel. En aquellos días, el rey Acab y su esposa, Jezabel, habían llevado al pueblo a alejarse de Dios, siguiendo a falsos dioses como Baal. La situación estaba cada vez más crítica, con la idolatría dominando el reino y la moralidad siendo dejada de lado. En medio de este escenario de desolación, Elías se levantó con valentía y osadía para anunciar un juicio divino. Una gran sequía y hambre iban a azotar la tierra como señal de la ira de Dios. Acab, que se oponía rotundamente a Elías, no estaba nada contento con la palabra del profeta. La ira del rey era inmensa, y Elías sabía que su vida estaba en peligro. Entonces, Dios, en su infinita sabiduría, dio una orden clara a Elías: «Ve al arroyo de Querit, al este del Jordán. Allí te esconderás, y yo te alimentaré». Elías, obedeciendo la palabra de Dios, se dirigió a ese lugar aislado y tranquilo, lejos de la ira de Acab. El arroyo de Querit era un lugar de aguas frescas y puras, un refugio en medio del desierto. Allí, Elías podía descansar y alejarse de la amenaza inminente. Pero lo que sucedió a continuación fue, sin duda, un milagro impresionante. En lugar de buscar comida o ayuda de otras personas, Elías confió totalmente en Dios. Dios, que nunca abandona a sus hijos, envió a los cuervos para alimentar a Elías. Esto puede parecer extraño para nosotros hoy, pero es un ejemplo claro de cómo Dios puede usar hasta los medios más improbables para proveer lo que necesitamos. Los cuervos, criaturas conocidas por su naturaleza salvaje y generalmente asociadas a la desconfianza, fueron elegidos por Dios para cuidar de Elías. Le traían pan y carne por la mañana y por la noche, manteniéndolo alimentado durante el tiempo que estuvo en el arroyo. Mientras tanto, la sequía en Israel se agravaba cada vez más. No llovía, y la tierra comenzaba a marchitarse. El pueblo estaba pasando enormes dificultades, sin saber dónde encontrar agua o comida. Sin embargo, Elías, en ese pequeño refugio, estaba siendo sostenido por Dios de forma sobrenatural. La lección era clara: incluso en tiempos de calamidad, cuando todo parece perdido, Dios tiene el control de todas las cosas.
Él cuida de sus hijos y provee sus necesidades de maneras que a menudo no podemos imaginar. Sin embargo, con el tiempo, el agua del arroyo de Kerit comenzó a disminuir, porque la sequía que Dios había enviado también afectó ese lugar. El escenario era desolador, pero eso no impidió el cuidado de Dios. La confianza de Elías en Dios fue puesta a prueba nuevamente, pero él jamás falló en cumplir su promesa. Dios habló nuevamente con Elías, diciéndole que se dirigiera a una ciudad llamada Sarepta, donde una viuda lo cuidaría. Después de un periodo de gran sequía, el arroyo donde Elías se había estado escondiendo se secó. La tierra estaba devastada por la falta de lluvia, y el hambre se estaba extendiendo por todas partes. Dios, que siempre guiaba a Elías con sabiduría, le dijo: «Levántate, vete a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He ordenado a una viuda allí que te sustente». 1 Reyes 17:9. Con estas palabras, Elías sabía que su misión lo llevaría fuera de Israel, a una ciudad extranjera. Sarepta estaba ubicada en una región pagana, pero Dios, en su infinita sabiduría, ya había preparado todo. Entonces, Elías partió hacia esta ciudad, donde la situación no era muy diferente de lo que ya había experimentado. La sequía había afectado incluso los lugares más distantes, y el sufrimiento estaba por todas partes. Cuando Elías llegó a Sarepta, vio a una mujer, una viuda, que estaba recogiendo algunos leños. Al verla, se acercó y le pidió un poco de agua para beber. Ella, que probablemente estaba tan ocupada en su lucha diaria por sobrevivir, cumplió con la solicitud de Elías. Pero antes de que ella se apartara, él le hizo otra petición: «Por favor, tráeme también un trozo de pan». Aquí, el escenario de la historia se intensifica. La mujer, con una mirada triste y cansada, se volvió hacia él y respondió sinceramente: «Tan cierto como vive el Señor tu Dios, no tengo pan, sino un puñado de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella, y he recogido 2 o 3 leños para preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y moramos». 1 Reyes 17:12. Esta mujer estaba viviendo el dolor de la pérdida, y su última esperanza era solo esta pequeña cantidad de comida que le quedaba. La sequía y el hambre le habían quitado todo. Ya había perdido a su esposo y ahora enfrentaba la muerte inminente junto a su hijo. Era el final. Pero Elías, con la confianza y autoridad que Dios le otorgó, respondió de una manera sorprendente: «No temas, ve, haz como has dicho, pero primero haz para mí un pequeño pan y tráemelo, luego, harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel: la harina de tu jarra no se acabará y el aceite de tu botella no faltará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». 1 Reyes 17, 13-14. Esta promesa parecía imposible. Ella sabía que lo poco que tenía no sería suficiente para alimentar ni a ella ni a su hijo. Pero algo en Elías la hizo creer. Tomó una decisión difícil, pero valiente. En lugar de rendirse a la desesperación, siguió la orientación de Elías. Hizo lo que él pidió, preparó el pan y se lo entregó. Y, como Dios prometió, ocurrió el milagro. La harina de la jarra no se acabó y el aceite de la botella no faltó. Durante todo el periodo de la sequía, la viuda, su hijo y Elías fueron alimentados. Dios demostró su fidelidad y generosidad de una manera extraordinaria. Cada día, había suficiente para todos. La mujer no solo sobrevivió al hambre, sino que experimentó la bondad divina en su hogar, donde menos lo esperaba. Este milagro no fue solo un acto de provisión material. Fue un testimonio del poder de Dios, que cuida incluso a los más humildes y necesitados. Él se reveló como aquel que nunca abandona, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La viuda de Sarepta experimentó de primera mano el cuidado de un Dios que puede hacer mucho con lo poco que tenemos y que siempre cumple sus promesas. En una pequeña ciudad llamada Sarepta, había una viuda que enfrentaba un gran sufrimiento. Era pobre y vivía con su único hijo. Su vida se había convertido en una lucha diaria por conseguir el sustento, especialmente después de la muerte de su esposo. El dolor de la pérdida aún era fuerte, pero ella continuaba cuidando a su hijo con todo el amor y dedicación que una madre podría ofrecer. Sin embargo, una tragedia aún mayor estaba por suceder. El niño, que hasta entonces estaba bien, comenzó a sentirse mal, y su condición empeoró rápidamente.
La madre, desesperada, observaba a su hijo desvanecerse en sus brazos. Cuando él finalmente murió, el dolor fue insoportable. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies y hubiera caído en un abismo sin fin. Ella sabía que él era todo lo que tenía, y la pérdida parecía un dolor imposible de soportar. Con el corazón apretado, la viuda se dirigió al profeta Elías. Sabía que él era un hombre de Dios, alguien con poder sobre las situaciones más imposibles, y, con una última esperanza, corrió hacia él. Lo encontró y, con lágrimas en los ojos, dijo: ¿Qué tengo yo contigo, hombre de Dios? Has venido a mí para traer a la luz mis pecados y matar a mi hijo. El dolor en sus palabras era claro, y el sufrimiento que cargaba estaba estampado en su rostro. Elías, movido por la compasión y por la autoridad divina que llevaba consigo, no dudó. Sabía que ese momento no era el final, sino un momento para mostrar el poder de Dios de manera aún más extraordinaria. El profeta, con firmeza y una confianza inquebrantable en el Señor, pidió que la mujer le entregara el cuerpo de su hijo. Subió a la habitación donde el niño yacía, y allí, con los ojos dirigidos al cielo, clamó a Dios con todas sus fuerzas: «Oh Señor, mi Dios, te ruego que esta niña vuelva a la vida». Elías se tendió sobre el cuerpo del niño, con la cara pegada a la suya, y oró fervorosamente. Repitió su oración una vez más, y en ese instante, algo sobrenatural ocurrió. El cuerpo del niño comenzó a calentarse, la respiración volvió a su pecho y, como si hubiera sido tocado por una fuerza divina, abrió los ojos. La muerte había sido derrotada, y la vida, una vez más, había regresado al niño. Elías, con gran alegría, tomó al niño en brazos y bajó hasta la madre. La llamó y le entregó al hijo, ahora vivo, de vuelta en sus brazos. La mujer, con lágrimas de gratitud e incredulidad en los ojos, miró a Elías y exclamó: «Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor está en tu boca». La restauración de ese niño no solo fue un milagro de vida, sino también una confirmación clara de que Elías era realmente un profeta del Dios vivo. Este evento trajo una confirmación aún más profunda de la autoridad divina que reposaba sobre Elías. Él no solo hablaba en nombre de Dios, sino que también demostró el poder del Señor de una manera impresionante. Cuando la viuda vio a su hijo resucitado, ya no tenía dudas: Elías era un mensajero de Dios, y su fe estaba ahora firmada e inquebrantable. La resurrección de ese niño fue un recordatorio de que, con Dios, incluso las situaciones más desesperadas pueden transformarse. El dolor de la viuda se transformó en alegría, y el milagro no solo restauró la vida de un hijo, sino que también reforzó la fe de todos los que estaban alrededor. Elías no era solo un hombre de palabras, sino de acción, y su conexión con Dios era palpable, poderosa y real. Después de un largo viaje marcado por la angustia, el miedo y la desesperación, Elías se encontraba en un momento de agotamiento total. El profeta se había refugiado en el monte Horeb, también conocido como el monte de Dios, donde Moisés había recibido la ley. Elías se sentía completamente solo, aislado de todos, incluso de Dios. Había huido de Jezabel, la malvada reina que lo amenazaba con la muerte, y se sentía derrotado, sin fuerzas para continuar. Las palabras de su oración resonaban en su mente, un pedido de ayuda, una súplica: «Señor, basta, quita mi vida, pues no soy mejor que mis padres». Elías estaba al borde de la desesperación. Se sentó solo en una cueva, en la cima de ese monte desolado, y allí se escondió de todo y de todos. Pero lo que no sabía es que en ese lugar silencioso y solitario, algo grandioso estaba a punto de suceder. Allí, en ese momento de fragilidad, Dios se revelaría de una manera completamente diferente. De repente, una gran y fuerte ráfaga de viento azotó el monte. El viento aullaba como una tormenta furiosa, arrancando piedras, sacudiendo árboles y haciendo temblar el suelo. Pero, para sorpresa de Elías, Dios no estaba en el viento. El viento fuerte pasó, y la tormenta se calmó, pero Dios aún no había hablado. Poco después, la tierra comenzó a temblar violentamente, un terremoto que sacudió el monte como si el propio mundo estuviera a punto de desmoronarse. El suelo se abrió y las piedras rodaban. Elías observó el escenario, sintió la tierra temblar bajo sus pies, pero, nuevamente, Dios no estaba en el terremoto.
El silencio después del temblor era absoluto. El profeta se sentía cada vez más desconcertado. Y antes de que pudiera recuperarse, apareció una llama de fuego frente a él. El fuego, tan intenso y devastador como el mismo juicio divino, parecía consumir todo a su alrededor. Pero, una vez más, Dios no estaba en el fuego. El fuego se apagó, y una vez más, el silencio reinó en el monte. Ahora, Elías estaba perplejo. Esperaba que Dios hablara a través de esos poderosos signos, como lo había hecho en otras ocasiones, pero lo que percibió fue que Dios no estaba en las manifestaciones grandiosas y aterradoras de la naturaleza. Fue en ese profundo silencio cuando algo especial ocurrió. De repente, una voz suave y tranquila comenzó a hablar al corazón de Elías. No era una voz estruendosa, sino una voz calmada y serena, como un susurro suave en el viento. Era la voz de Dios, tan distinta y poderosa, pero al mismo tiempo tan suave y acogedora. Dios estaba allí, hablando con Elías, no a través del poder destructor de la naturaleza, sino de una manera tan silenciosa que solo un corazón atento podía escucharla. Y Dios le dijo a Elías: ¿Qué haces aquí, Elías? Una pregunta simple, pero profunda. Dios sabía dónde estaba Elías físicamente, pero quería que reflexionara sobre su estado emocional y espiritual. El profeta, aún confundido y abatido, respondió: He sido celoso por el Señor, pero los hijos de Israel rechazaron tu alianza. Mataron a los profetas, y yo soy el único que queda. Estoy aquí solo, temiendo por mi vida. Dios, con paciencia y ternura, le dio una misión. No lo reprendió por su debilidad o miedo, sino que le mostró que no estaba solo. Levántate y unge a Eliseo como profeta en tu lugar, dijo Dios. Y aún he dejado 7,000 en Israel que no se han inclinado ante Baal. El encuentro en el monte Horeb, que parecía ser solo un momento de soledad y desesperación para Elías, se transformó en un momento de revelación divina. Dios estaba allí, no en los estruendos y el caos, sino en la quietud, en la serenidad de una voz suave que trajo paz al corazón del profeta. Él aprendió que, incluso en los momentos más oscuros y silenciosos de la vida, la presencia de Dios es real y está a nuestro lado, esperando para hablarnos de una manera que solo el corazón atento puede percibir. Elías dejó el monte Horeb con renovada esperanza y una misión clara, con la certeza de que, aunque los vientos de la adversidad soplaran fuerte, la voz de Dios siempre sería más fuerte, suave y clara cuando estuviera dispuesto a escucharla en silencio. Después de que Elías enfrentara los desafíos en el monte Carmelo y viviera momentos de profunda angustia y desaliento, Dios sabía que necesitaba a alguien para continuar con su misión. El profeta Elías, a pesar de sus victorias, ya estaba exhausto, y el Señor, en su sabiduría, preparaba un nuevo líder para el pueblo de Israel. Este momento fue fundamental para el futuro del país y para la obra divina. Entonces, Dios se acercó a Elías de manera clara y objetiva. En 1 Reyes 19:16, el Señor instruye a Elías para ungir a 3 personas: Hazael, para ser el rey de Siria; Jehú, para ser el rey de Israel; y, lo más importante, Eliseo, para ser el próximo profeta. La voz de Dios resonó en el corazón de Elías, dándole un propósito renovado y un nuevo desafío. Ve y unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, para profeta en tu lugar, dijo Dios, revelando que el ministerio de Elías no terminaría con su muerte, sino que continuaría a través de Eliseo, su sucesor. Eliseo no era un hombre cualquiera, estaba viviendo una vida sencilla, trabajando en los campos, cuidando de los bueyes. En el momento en que Elías lo encontró, él estaba arando con 12 pares de bueyes, lo que indicaba su vida de trabajo arduo. Era un hombre de carácter humilde, sin la pompa de un líder, pero con una fe inquebrantable y un corazón dispuesto a servir a Dios. Elías se acercó a Eliseo de manera directa, sin palabras ni rodeos. Lanzó sobre Eliseo su manto, un gesto simbólico y poderoso, que representaba la transferencia de autoridad, el llamado divino al ministerio profético. El manto era un símbolo de poder, como si fuera una capa que cubría al elegido, haciéndolo digno de llevar la misión de Dios. Inmediatamente, Eliseo entendió lo que estaba sucediendo. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que hizo a continuación fue sorprendente.
pero al mismo tiempo revelador de su fe y compromiso con la voluntad de Dios. Eliseo, sin dudar, corrió tras Elías y le pidió permiso para despedirse de su familia. Este momento de despedida no era un simple gesto de afecto, sino una demostración clara de que Eliseo dejaba atrás su vida antigua para seguir el llamado de Dios con total dedicación. Eliseo, con la bendición de Elías, sacrificó sus bueyes e hizo un gran banquete para las personas que lo rodeaban. Este acto era un símbolo de su compromiso incondicional con Dios. Ya no quería volver atrás, ya no deseaba vivir la vida que llevaba antes. Su obediencia era plena, y su entrega absoluta. Sabía que Dios lo estaba llamando para algo mucho más grande. Con este gesto, Eliseo demostraba que estaba listo para comenzar una nueva jornada, la de profeta de Dios, y la jornada de Elías estaba a punto de pasar a él, como una llama que se transmite de una antorcha a otra. El manto de Elías sería ahora el manto de Eliseo, y con él, la responsabilidad de continuar el trabajo de Dios en Israel. Dios sabía que, a pesar de las dificultades que enfrentarían, Eliseo tenía el corazón dispuesto, la fuerza para continuar y el coraje para ser fiel. La unción de Eliseo no era solo un llamado, sino un paso fundamental para el cumplimiento de los planes divinos, que aún estaban por revelarse. La historia de Eliseo acababa de comenzar, y a partir de ese momento, el poder de Dios se manifestaría de manera extraordinaria, a través de milagros, curas y profecías, para que el pueblo de Israel no olvidara quién era el verdadero Señor. Así, a través de este llamado para ungir a Eliseo, Dios estaba preparando a un nuevo líder para Israel, alguien que continuaría la obra de Elías, pero que traería su propia huella, sus propios milagros y su propia historia de fe. El manto de Elías fue un símbolo de un nuevo comienzo, de una nueva generación de profetas y de un nuevo tiempo de milagros y transformaciones para el pueblo de Dios. Y con esto, Eliseo se levantó, ya no como un simple agricultor, sino como el elegido de Dios para llevar adelante una misión grandiosa y eterna. Después de que Elías enfrentara los desafíos en el Monte Carmelo y viviera momentos de profunda angustia y desaliento, Dios sabía que necesitaba a alguien para continuar con su misión. El profeta Elías, a pesar de sus victorias, ya estaba exhausto, y el Señor, en su sabiduría, preparaba un nuevo líder para el pueblo de Israel. Este momento fue fundamental para el futuro del país y para la obra divina. Entonces, Dios se acercó a Elías de manera clara y objetiva. En 1 Reyes 19:16, el Señor instruye a Elías para ungir a 3 personas: Hazael, para ser el rey de Siria; Jehú, para ser el rey de Israel; y, lo más importante, Eliseo, para ser el próximo profeta. La voz de Dios resonó en el corazón de Elías, dándole un propósito renovado y un nuevo desafío. Ve y unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, para profeta en tu lugar, dijo Dios, revelando que el ministerio de Elías no terminaría con su muerte, sino que continuaría a través de Eliseo, su sucesor. Eliseo no era un hombre cualquiera, estaba viviendo una vida sencilla, trabajando en los campos, cuidando de los bueyes. En el momento en que Elías lo encontró, él estaba arando con 12 pares de bueyes, lo que indicaba su vida de trabajo arduo. Era un hombre de carácter humilde, sin la pompa de un líder, pero con una fe inquebrantable y un corazón dispuesto a servir a Dios. Elías se acercó a Eliseo de manera directa, sin palabras ni rodeos. Lanzó sobre Eliseo su manto, un gesto simbólico y poderoso, que representaba la transferencia de autoridad, el llamado divino al ministerio profético. El manto era un símbolo de poder, como si fuera una capa que cubría al elegido, haciéndolo digno de llevar la misión de Dios. Inmediatamente, Eliseo entendió lo que estaba sucediendo. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que hizo a continuación fue sorprendente, pero al mismo tiempo revelador de su fe y compromiso con la voluntad de Dios. Eliseo, sin dudar, corrió tras Elías y le pidió permiso para despedirse de su familia. Este momento de despedida no era un simple gesto de afecto, sino una demostración clara de que Eliseo dejaba atrás su vida antigua para seguir el llamado de Dios con total dedicación. Eliseo, con la bendición de Elías, sacrificó sus bueyes e hizo un gran banquete para las personas que lo rodeaban. Este acto era un símbolo de su compromiso incondicional con Dios. Ya no quería volver atrás, ya no deseaba vivir la vida que llevaba antes.
Su obediencia era plena, y su entrega absoluta. Sabía que Dios lo estaba llamando para algo mucho más grande. Con este gesto, Eliseo demostraba que estaba listo para comenzar una nueva jornada, la de profeta de Dios, y la jornada de Elías estaba a punto de pasar a él, como una llama que se transmite de una antorcha a otra. El manto de Elías sería ahora el manto de Eliseo, y con él, la responsabilidad de continuar el trabajo de Dios en Israel. Dios sabía que, a pesar de las dificultades que enfrentarían, Eliseo tenía el corazón dispuesto, la fuerza para continuar y el coraje para ser fiel. La unción de Eliseo no era solo un llamado, sino un paso fundamental para el cumplimiento de los planes divinos, que aún estaban por revelarse. La historia de Eliseo acababa de comenzar, y a partir de ese momento, el poder de Dios se manifestaría de manera extraordinaria, a través de milagros, curas y profecías, para que el pueblo de Israel no olvidara quién era el verdadero Señor. Así, a través de este llamado para ungir a Eliseo, Dios estaba preparando a un nuevo líder para Israel, alguien que continuaría la obra de Elías, pero que traería su propia huella, sus propios milagros y su propia historia de fe. El manto de Elías fue un símbolo de un nuevo comienzo, de una nueva generación de profetas y de un nuevo tiempo de milagros y transformaciones para el pueblo de Dios. Y con esto, Eliseo se levantó, ya no como un simple agricultor, sino como el elegido de Dios para llevar adelante una misión grandiosa y eterna. Elías, el profeta, no fue una figura cualquiera de la historia bíblica. Su nombre resonó a través de los siglos como un grito de fe y coraje, un faro de luz en medio de la oscuridad de un mundo lleno de incertidumbres. Su vida, marcada por milagros y momentos intensos de confrontación, nos ofrece más que solo relatos de un pasado distante. Él fue, y aún es, una referencia para todos los que buscan encontrar la verdad divina, especialmente cuando el camino parece estrecho y peligroso. Imagínate en el lugar de Elías. Vivía en una época donde la adoración al Señor estaba siendo cada vez más sofocada por la idolatría y la corrupción del gobierno de Acab y Jezabel. El pueblo, antes fiel a Dios, se había desviado, adorando ídolos y aceptando prácticas que deshonraban la santidad del Creador. Elías, sintiendo el peso de la responsabilidad, no dudó en confrontar la realidad de su tiempo. Era un hombre solitario, pero poseía algo que lo hacía más fuerte que cualquier ejército: su fe. La fe inquebrantable de Elías en Dios fue su armadura. En medio de persecuciones y amenazas de muerte, no se doblegó, y fue en un momento de extrema necesidad cuando Dios reveló el secreto que nunca sería olvidado. Elías, con su audacia y coraje, no solo desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, sino que también expuso la debilidad y falsedad de los dioses que ese pueblo adoraba. Clamó al Señor, y una llama del cielo descendió, consumiendo el holocausto preparado para el Señor. Fue allí, en ese enfrentamiento directo, donde Dios reveló su grandeza, y Elías fue el instrumento elegido para mostrar al mundo que solo Él es Dios. El pueblo de Israel fue sacudido hasta los huesos, y, con ello, muchas vidas fueron transformadas. Sin embargo, el impacto de Elías no se detuvo allí. El verdadero secreto que él reveló va mucho más allá de milagros o victorias contra enemigos. Dejó una lección que resuena hasta hoy: no importa cuán oscura sea la situación, quien tiene fe inquebrantable en Dios verá su intervención. Elías no fue solo un profeta, se convirtió en un símbolo de resistencia, de coraje en tiempos de persecución, de confianza total en el poder divino. Incluso cuando todo parecía perdido, sabía que el Señor estaba a su lado. Su historia no terminó en el Monte Carmelo, donde Dios lo usó para restaurar la fe del pueblo. Después de una gran victoria, Elías se vio huyendo hacia la cueva de Horeb, temeroso y cansado, pero fue allí donde el Señor se reveló a él, no en vientos fuertes, no en terremotos o fuego, sino en una suave brisa. Esto nos enseña que Dios, muchas veces, se revela en los momentos de quietud y reflexión, cuando las tormentas de la vida nos dejan vulnerables. Elías, en ese momento, fue renovado para su misión, y Dios lo instruyó a ungir a Eliseo como su sucesor, continuando el trabajo de restaurar al pueblo de Israel. Elías también fue un profeta que señaló al futuro. Su ascensión al cielo en un carro de fuego no solo confirmó su misión divina, sino que también prefiguró un evento aún mayor, la venida del Mesías, que vendría para redimir a la humanidad.
En Mateo 17, en el monte de la Transfiguración, vemos a Elías apareciendo junto a Moisés, representando la ley y los profetas, ambos dando testimonio de la gloria de Jesús. Esto es prueba de que Elías, mucho más que un héroe del pasado, es un símbolo eterno, cuya influencia se extiende a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, el impacto de Elías en el futuro es innegable. Su coraje y fe se convirtieron en un ejemplo para todos los que, en tiempos de dificultad y crisis, buscan la verdad y la presencia de Dios. No solo influyó en su generación, sino que sus acciones reverberaron a través del tiempo, enseñándonos que, incluso en nuestros momentos de debilidad, podemos confiar en el poder sobrenatural de Dios para levantarnos, para guiarnos y para usarnos de manera poderosa. Elías nos mostró que, cuando obedecemos a Dios con todo nuestro corazón, podemos ser instrumentos de cambio, no solo en nuestro tiempo, sino para las generaciones venideras. Y así, la historia de Elías no es solo un cuento antiguo. Es una invitación para todos nosotros. En un mundo que a menudo parece perdido, la historia de Elías es una luz que nos recuerda que Dios siempre tendrá un remanente, siempre tendrá una voz que clama por la verdad, y que, a través de la fe, Él aún puede mover montañas.